Qué rica la conversación que vamos a sostener ahora, porque es cuando dejas de ver a un amigo por harto tiempo. Te comunicas con él a través de Twitter, y además que esta amistad surgió a propósito de una entrevista que nosotros hicimos aquí en Cooperativa. Lo importante es que les vamos a presentar a Gustavo Entrala. Él es periodista experto en comunicaciones digitales. Participó además en la creación del perfil del Papa Francisco en redes sociales, que es lo que lo ha llevado a la fama total. Ahí se convirtió en un rockstar. Sí. Ese hecho me persigue ya. Sí, te persigue. Sí. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias, Soledad. Estoy encantado de estar aquí contigo y con vosotros. Hola, Gustavo. ¿Te persigue para bien o para mal? Porque ahora como que uno lee una entrevista que te hacen y está todo dirigido hacia el Papa, probablemente lo más llamativo y más con el Papa Francisco, porque recordemos que tu trabajo empezó con el Papa Benedicto XVI. Así es. Empezó con Benedicto XVI. Benedicto fue el que le dio el impulso inicial a la cuenta Pontifex de Twitter. Y cuando terminó el pontificado de Benedicto XVI, una de las primeras cosas que se le dijeron al Papa Francisco fue: Santo Padre, existe esta cuenta, ahí hay 6 millones de personas que siguen al Papa, pero usted tiene la potestad de seguir usando la cuenta o no usándola. Y el Papa dijo: ¿cuántos millones de personas? 6 millones de personas. ¿Cómo no voy a usarla? Y la ha usado mucho más intensivamente que el Papa Benedicto. ¿Y de manera más personal? Digamos que los temperamentos son distintos, ¿no? O sea, Benedicto XVI es una persona, es un doctor en teología, profesor, sabio, cultísimo, muy profundo en lo que dice, y el Papa Francisco resulta más emocional en sus mensajes, ¿no? O sea, tiene, como diría yo, una facilidad tremenda para moverte a hacer algo, ¿eh? O sea que, mientras que el Papa Benedicto decía cosas que eran muy profundas y muy verdaderas, yo creo que el Papa Francisco te mueve a actuar. ¿Qué tiene que ver necesariamente, Gustavo, con los perfiles, ¿no? Con los perfiles públicos de Benedicto y del Papa Francisco? Hay que decir que ayer nomás se dio a conocer que la cuenta Pontifex superó los 20 millones de seguidores. Exacto. Llama la atención de todas maneras que las personas a las que sigue la cuenta Pontifex son solo 8. Y son las otras cuentas de Pontifex en los distintos idiomas. Y yo hoy día lo conversaba con alguien y a modo de broma me decía, es como la iglesia hoy día tal vez, lo que algunos podrían pensar de la iglesia, que solo habla pero no escucha. ¿Hay una señal ahí también de que no se siga a nadie? ¿O tiene que ser así? Esto lo hemos abordado con la Santa Sede, y la cuestión que ellos plantean es que es muy difícil establecer un criterio de a quién se sigue. Porque en el momento en el que tú empiezas a seguir, imagínate, a varios dignatarios mundiales o a varias personas singulares, o a varios obispos, el resto de los obispos dirán: ¿y por qué no me sigue a mí el Papa? Claro. Con lo cual, que el Papa siga o no siga a gente, primero, estaría como diciendo a la sociedad que el Papa está siguiendo realmente la cuenta de Twitter. Y la realidad es que el Papa no sigue la cuenta de Twitter. O sea, que él escribe parte de los mensajes que se publican, otros mensajes proceden de su predicación. Él aprueba todos los mensajes, pero no, o sea, el Papa no está mirando en Twitter a ver qué le dice la gente, ¿no? Él no está escribiéndolo. Él escribe los mensajes. Ah, los escribe. Pero hay un equipo de traductores, lógicamente, y luego hay un equipo de gente también que está analizando las respuestas que recibe el Papa. O sea que no sería cierto que no se escuchase, porque la realidad es que el equipo que tiene el Papa escucha lo que la gente dice. Y luego, claro, imagínate que son tantos cientos de miles de mensajes, son 20 millones de personas, que es muy difícil filtrar toda la información. Entonces lo que se hace es un análisis de si los mensajes son positivos o negativos con un algoritmo, ¿vale? Una aplicación, por así decirlo, y luego algunos mensajes también se analizan con más cuidado, ¿vale? Algunas cuestiones que pueden proceder de una situación de conflicto en un punto del mundo, o de los cristianos en África, o de lo que sea, ¿no? Pero en definitiva es muy difícil establecer el criterio de a quién se sigue y de quién no se sigue. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Entrala, y que viniste, es experto en comunicaciones. Aparte de manejar la cuenta o esta idea del Pontifex, viniste a este segundo seminario de comunicación e iglesia que está organizado por el Duoc-UC. Y obviamente cuando uno analiza la cuenta de Twitter, en donde hay una especie como de estado distinto de las comunicaciones, en donde hay una especie de igual a igual, ¿no?, entre las personas, y aparece la figura del Santo Padre en esa línea. Por lo tanto, cualquier persona puede comunicarse directamente con este cargo. En una iglesia que al parecer con Francisco se está abriendo, ¿cómo es esta recepción de los mensajes? ¿Cómo fue el cambio entre Benedicto y Francisco en esa línea? Hombre, yo creo que ha pasado como en todas las organizaciones, ¿no? O sea, que la importancia que se le da a Twitter y a las redes sociales ha sido con el paso del tiempo, y ahora yo creo que ya cuando venga el Papa siguiente, espero que dentro de muchos años,
ya nadie se planteará si el Papa debe usar Twitter o no usarlo, porque ya será un código completamente establecido, ¿no? Yo creo que el motivo principal por el que el Papa quiere estar en Twitter es por conectar con la gente joven. O sea, yo diría que ese es el motivo fundamental. O sea, el Papa es consciente de que hay mucha gente que no tiene tiempo de leer sus homilías, que no tiene tiempo para prestar mucha atención profunda a las cosas que él dice, y él lo que quiere utilizar son mensajes muy cortos, muy punzantes, muy directos, ¿no? Y entonces diría que sí diría que hay una sensación mayor de apertura en el sentido de que la Iglesia está aprendiendo poco a poco a escuchar, a admitir sus errores, y el primero que escucha y que admite sus errores es el Santo Padre, ¿no? O sea que, y claro, en una organización como la Iglesia, el ejemplo del líder máximo es muy importante. Y ahí te lo pregunto también, Gustavo, por la veracidad de Twitter, la veracidad que tiene que ver con que uno escucha, por ejemplo, que el Papa Francisco llama a un feligrés que había hecho una denuncia en España por un caso de pedofilia y le dice, estás hablando conmigo. Entonces, yo creo que lo que hay en muchos de la gente que estaba desencantada de la Iglesia y que ha retornado a la Iglesia Católica después del discurso y la práctica que ha hecho Francisco, es de alguna manera tener la sensación de que no está hablando con un equipo de traductores, sino que va a hablar con Francisco. Exacto. ¿Cuál es la veracidad entonces de Twitter en eso? ¿Hay una posibilidad de que el Papa te escuche? Vamos a ver, eso se le ha planteado ya en varias ocasiones. Y no me extrañaría, por ejemplo, el Papa hizo hace 4 meses, hizo un hangout de Google con niños de todo el mundo. Y yo diría que si no se consigue que el Papa tenga más gestos digitales, entre comillas, con la gente, es por falta de tiempo del Papa. O sea, no porque haya una falta de intención. Agenda. Y luego, en segundo lugar, también pensad que es una persona de 78, 79 años, ¿no? O sea, es moderno de cabeza, pero es una persona mayor. Y entonces estuve, hace 2 años aquí en Chile, estuve hablando con un obispo auxiliar suyo de Buenos Aires. Y le pregunté, bueno, le han regalado al Santo Padre un iPad y tal, ¿usted cree que lo usará? No, ni de broma, ¿no? Me dijo, mira, el Papa se quedó en la Olivetti. O sea que él no quiere engañar a nadie, ¿no? O sea, como dando a entender que él está ahí contestando mensajes y demás, ¿no? Entonces, el proceso es, todos los mensajes que se publican en la cuenta de Twitter del Papa son firmados por él, ¿vale? Porque es un acto pontificio, y todo lo que el Papa hace y dice queda registrado. Más o menos la mitad de los mensajes están escritos por él personalmente en una hoja con lápiz y papel, ¿vale? Y la otra mitad de los mensajes son frases que él ha dicho en una audiencia o en la homilía de por la mañana en la Santa Misa que dice, y ahí alguien extrae unas frases, ¿vale? Y se las propone al Santo Padre para que las apruebe. Y luego hay también muchas ocasiones en las que la propia Secretaría de Estado le cuenta al Papa que ha habido una catástrofe en tal lugar o que ha habido un accidente, un terremoto o lo que sea. Entonces el Papa decide también empatizar con la gente, de apoyo, que eso es fantástico. O sea, nosotros, eso era una sugerencia que teníamos desde el principio, porque veíamos Twitter como una oportunidad de que se supiera que el Papa está con la gente. Sí. No, yo creo que es algo que además él está aprovechando hoy día, esa cercanía con los medios de comunicación y la potencia que tienen las redes sociales es algo donde él también tiene que estar. A mí no me gustaría, sí, Gustavo, que quedara la impresión de que ese es tu trabajo. Además, porque ese trabajo tiene una historia súper bonita que a mí me gustaría contar, que tú conseguiste ese trabajo a propósito de una carta que enviaste manuscrita al Vaticano, y ellos te la responden, y en esa carta tú manifestabas tu interés de trabajar con la Iglesia, pero tú vienes trabajando en otros temas que tienen que ver con redes sociales, y me gustaría llevarte hacia allá también, porque es una pega que estás haciendo desde el 2001, y eso resulta bastante visionario, ¿no? A través de este 101, que es tu agencia especializada en estrategia digital. Desde ese 2001 hasta ahora, ¿cuáles han sido los cambios más radicales que has podido ver en el uso de redes, plataformas digitales? Porque ahora estás trabajando en un proyecto súper interesante que es El Español, y que tú mismo has declarado que ya no lees más periódicos papel, sino que estás concentrado en la web. ¿Hay realmente allí una credibilidad potente, medios que estén funcionando y que estén revolucionando también la información como la conocemos hoy día? Sí, a ver, habría 2 partes, ¿no? Por una parte, 2001, cosas que hayan pasado y que son importantes. Ha pasado Facebook y ha pasado que nuestra agenda social ya está en el teléfono móvil, ¿vale? O sea, en el sentido de que
los cumpleaños, todos los eventos sociales que se celebran en nuestro entorno personal, ya los conocemos y los celebramos a través de una red social, ¿no? Eso es completamente nuevo y es de uso universal. O sea, para mí Facebook es como la televisión de Internet, ¿vale? Es donde está todo el mundo, donde está tu madre, tu suegra, o sea, es un medio completamente universal. ¡Qué susto! Sí. Ay. Bueno, Sobre ya todo la sabes parte que de la hay suegra. chicos y chicas que cuando son adolescentes dejan de estar en Facebook porque no quieren que sus padres les sigan. Y entonces se cambian a redes como Snapchat o a otros sitios donde tienen mucha más... son más anónimos, ¿no? O sea, no te puede seguir tu padre en esa red social, ¿no? Entonces creo que eso sí que ha cambiado bastante la forma de... Ha cambiado muchos hábitos de relación social, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de las noticias, de la actualidad, creo que Twitter lo ha cambiado todo. Nos ha dado mucha mayor velocidad. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en las noticias? Tiene el impacto de que las cosas suceden ahora más rápido que antes. Se ha reducido el tiempo histórico en el que experimentamos las cosas. O sea, ahora pasa una cosa, por ejemplo, tú dices, el Papa Francisco. El Papa Francisco parece que es el Papa desde siempre. ¿Y el Papa Francisco cuánto lleva? 2 años. Son solo 2 años. Pero experimentamos las cosas a una velocidad tal que lo que pasó ayer parece ya, o la semana pasada, ¿no? Cómo ha cambiado el ciclo de las noticias, por ejemplo. Sí. O sea, que lo que sucedió la semana pasada ya nos queda como muy lejano, ¿no? Y luego, respecto a la segunda cuestión de la veracidad de los medios digitales, a ver, yo diría que todavía la credibilidad del medio tradicional es superior. O sea, la percepción que tiene el usuario de información de lo que dice la radio o de lo que dice la televisión o incluso de lo que dice la prensa es todavía mayor que lo que se consume a través de Internet. ¿Por qué? Porque en Internet hay tantas fuentes y hay tantas voces y hay tantas informaciones no verificadas, ¿vale? Que todavía o sea, la gente cree todavía que Internet es un medio, desde el punto de vista informativo, no maduro, ¿vale? Gustavo, yo no sé cuál es la experiencia en otros países, pero nosotros en Chile solemos hablar mucho de las redes sociales, particularmente para expresar o para poner sobre la mesa pareceres, ¿no? Frente a ciertas cosas. ¿Qué tanto hay de un parecer social en una red social como Twitter? Cuando uno piensa que necesariamente tal vez tendría que hacer la comparación por la cantidad de habitantes que tiene Chile, Claro. por la cantidad de personas que efectivamente tienen y ocupan el Twitter. Ahí hay una frase que se puso de moda en los medios de comunicación en España, que es la de arde Twitter, ¿no? O sea, que parece que empieza la gente a decir cosas sobre un programa de televisión o sobre un político y Twitter está ardiendo. Y pero un amigo mío que lleva un programa de radio allí en la cadena SER me decía el otro día, pero realmente ¿cuánta gente está hablando sobre ese tema y cuánta gente lo está escuchando? Y la realidad es que Twitter presenta una versión de la realidad contada por personas que son activistas de algo, ¿vale? O sea, en Twitter a mí me parece que hay un perfil periodista. O sea, Soledad está ahí, tienes un montón de millones de seguidores, ¿no? No tanto. No vas a llegar a lo del Papa pronto, ¿eh? No. Está alcanzando, está alcanzando. Está ahí. Estamos en campaña. Y entonces el asunto está en que el público que hay es mucho periodista y mucha gente que sigue informaciones. Y luego hay activistas. Y además, curiosamente, ocurre una cosa en todos los países del mundo. Twitter suele ser más de izquierdas que la realidad sociológica del país. ¿Cómo Mira. más de izquierda? Sí. O sea, la gente que Más de está izquierdas progresista, políticamente y los hablando. mensajes ideológicamente, los mensajes que más funcionan suelen estar más a la izquierda del espectro político que a la derecha. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda en cualquier país del mundo suele estar más activa en términos de manifestaciones, de actividad política, de lanzar medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y diría que Twitter tiene como un cierto deje hacia la izquierda del prisma ideológico. Es una cosa que se ha analizado y es muy curiosa. Qué Mira, increíble, como sí. temperatura, como si le Sí, pudiesen claro, medir el color. Exactamente. Ahora hay un tema con Twitter también, porque también Twitter, así como el Papa, no tiene mucha vida. Es algo que tiene muy poco tiempo. Y si hubiéramos preguntado esto antes, hubiera dicho, no, que tome una cuenta en AOL o en otra, no sé, en otra cosa que ya desapareció. No sabemos lo que va a pasar con Twitter en el futuro, pero sí lo que sabemos es que se viene una nueva era de Internet que tiene que ver con los objetos, ¿no? Con las cosas conectadas. Y es muy curioso, leí una entrevista a un obispo en Nueva York que decía que él va a poder saber cuando entren a la iglesia si ese feligrés fue una vez a misa o fue todo el año, todos los domingos. Porque el teléfono se lo va a decir, no se ¡Qué lo va a decir el buena! feligrés. Eso Entonces, me parece ahí un hay- poco de religión ficción, ¿no? No, claro, pero él decía, yo no lo voy a usar, decía, no, pero no saben lo que viene.
Y sin embargo es el poder de la data, ¿no? De la hiperinformación el que va a manejar las cosas. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido, ¿no? Sobre todo que estás manejando o que has hecho, como dice Soledad, muchas más cosas que este tema de Pontifex, pero ¿cómo es tu visión? Mi visión es que o sea, los datos que la gente está aportando a través de Internet son magia para los comunicadores. O sea, en el sentido de que en este momento cuando tú ves un vídeo en YouTube, tú no lo sabes, pero Google sabe que tú estás viendo ese vídeo y a la semana siguiente te va a poner un vídeo de un tema parecido al que tú estás viendo. Claro. Y al final la idea es que dejamos tantos rastros de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de dónde vamos, la traza de dónde digital, estamos, ¿no? Sí. La trazabilidad de lo que hacemos en nuestra vida, que desde el punto de vista de la comunicación puedes llegar a microsegmentar y decir, quiero dirigirme con este mensaje a gente de 35 años que vive en esta población de Madrid en concreto, o de Santiago, y que ha tenido su primer hijo. Y en ese sentido, solo una pregunta. En el tema de distribución y sobre todo en el discurso que tiene el Papa, en tema de incorporar la pobreza, ¿no? De volver a colocar a la iglesia en el lugar en donde estaba, a lo mejor en otros tiempos, ¿no? En el lugar donde están los pobres. El acceso a lo digital, ¿sigue siendo un problema? Es un problema tremendo de brecha, ¿no? O sea, hay una brecha social muchas veces con los instrumentos digitales. Y ahí existen unas iniciativas maravillosas ahora para salvar ese gap que hay, ¿no? Por ejemplo, Google está, no sé si conocéis el proyecto este de los globos, está creando unos globos aerostáticos que van a sobrevolar zonas rurales de África donde sí, no hay para conexión. Wi-Fi. ¿Vale? Y luego Facebook ha lanzado un proyecto con el cual una persona con un móvil normal, de los baratos, en la India o en África, puede tener conexión gratuita a servicios mínimos sociales, sanitarios, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que hay ahí. Y luego, tened en cuenta una cosa, o sea que en zonas menos favorecidas, el acceso a la tecnología está siendo más rápido porque ellos están empezando directamente por el móvil. O sea, no han pasado por instálate en tu casa el Wi-Fi y cómprate un ordenador y tal, no. O sea, ellos están empezando por el uso del teléfono móvil y eso está revolucionando la vida de villas en Nigeria, en Kenia. Es maravilloso. Fantástico. Sí, es un cambio realmente radical. Qué bueno, te invitó el dúo QC. La próxima te invitamos nosotros. Muchas gracias, Soledad. O al menos a participar en este seminario, quiero decir. Y gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Encantado Gustavo. de estar Buen aquí con retorno. vosotros. Un Chao, placer. Gustavo, gracias. Chao. Muchas gracias, Gustavo. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso seguimos haciendo de inmediato GPS.